Un gigante misterioso aparece en el desierto cargando un saco con una joven colona atrapada dentro, y todos creen que es un secuestrador. Su imponente figura y su silencio hacen pensar que es el verdadero monstruo, arrancando vidas sin remordimientos. Pero el destino guarda un giro inesperado. No todo es lo que parece, y la verdad arde más fuerte que el fuego del campamento. Y solo escuchen cómo esta historia se transforma en una batalla por justicia que nadie podría haber previsto. El sol se ocultaba lentamente sobre las tierras áridas de Arizona, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados que parecían sangre derramada sobre las nubes. La brisa arrastraba el polvo del desierto, levantando remolinos pequeños que jugaban entre las rocas. Anne Willoughby, con las manos temblorosas alrededor de un revólver heredado de su padre, avanzaba con pasos cautelosos entre los matorrales resecos. Sus botas crujían sobre la grava, pero el sonido era devorado por la inmensidad del paisaje. Habían pasado solo 3 días desde que huyó del asentamiento. No podía borrar de su mente las imágenes de las casas ardiendo, los gritos lejanos y el frío silencio que se impuso después. Ahora estaba sola, con la garganta seca y los nervios al límite, intentando sobrevivir en un territorio que se tragaba a los débiles. Pero lo que vio aquella tarde la dejó sin aliento. A lo lejos, en la línea que separaba el suelo del cielo, una figura caminaba lentamente. Era imposible confundirla con un hombre común. Su tamaño era descomunal, sus hombros parecían montañas móviles y su andar, aunque pesado, transmitía una extraña calma. Sobre la espalda llevaba un saco grande de tela áspera, del que colgaban mechones de cabello rubio sucio y manchado de tierra. Y entonces Annie escuchó un sonido débil, casi como un susurro, un llanto ahogado que provenía del interior del saco. Su corazón dio un vuelco. Las historias sobre los gigantes apaches que contaba el comerciante Jeremiah Nathan alrededor del fuego parecían absurdas, pero ahora la leyenda caminaba frente a sus ojos. Annie se agazapó tras una roca, conteniendo la respiración, mientras la figura se acercaba. Sus dedos acariciaron el gatillo del revólver, aunque sabía que una bala tal vez no bastaría para detener a esa criatura. Cuando el gigante estuvo lo suficientemente cerca, la joven en el saco se movió. Su rostro apareció por un instante entre las costuras rotas. Era Sara, la hija del pastor del asentamiento. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban ahora apagados, como si el miedo y el cansancio hubieran arrancado todo rastro de esperanza. Con un hilo de voz apenas audible, murmuró: «Por favor, no me devuelvas». Las palabras en español retumbaron en la mente de Annie. No tenían sentido en ese contexto. ¿A quién se lo pedía? ¿Al gigante? ¿A ella? ¿Y por qué no me devuelvas? Annie sintió cómo la piel de sus brazos se erizaba. El gigante no parecía apresurado ni agresivo. Caminaba como quien carga un peso no solo físico, sino también moral. Se detuvo junto a un claro y dejó el saco en el suelo con una delicadeza que desmentía su aspecto intimidante. Luego comenzó a reunir ramas secas para encender un fuego. La tensión atenazaba el pecho de Annie. ¿Era un secuestrador? ¿Un protector? ¿O algo mucho más complejo que no podía comprender desde la distancia? Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas se asomaban una a una, supo que tendría que decidir pronto: huir o enfrentarse a la figura que podía ser tanto un monstruo como un salvador. Pero una cosa era segura: esa noche no sería como ninguna otra. Annie se mantuvo inmóvil, con el cuerpo pegado a la roca áspera, mientras la llama del fuego empezaba a danzar a lo lejos. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Desde su escondite podía observar cómo el gigante, o lo que fuera aquella criatura, se sentaba junto al fuego. La luz rojiza iluminaba su rostro de perfil, una mandíbula fuerte, cicatrices que cruzaban su piel como marcas de antiguos combates, y unos ojos oscuros, tan profundos que parecían contener siglos de historias no contadas.
El saco estaba apoyado cerca, inmóvil salvo por un leve estremecimiento. Annie entrecerró los ojos, enfocando la mirada en la figura frágil de Sara. La joven parecía luchar por mantenerse consciente, pero aún así su mano se aferraba a la tela áspera del saco como si esa tela fuera su última protección. Annie sintió cómo un calor extraño le recorría el pecho. Era ira, mezclada con impotencia. Su mente recreaba escenas, Sara arrancada de los brazos de su familia, tal vez después de presenciar algo que ninguna persona debería ver. Y ahora un monstruo la llevaba consigo, quién sabe con qué intención. Pero algo en el comportamiento del gigante no cuadraba. No había cadenas, no había gritos de órdenes. De hecho, se notaba una especie de respeto en la manera en que él la había colocado en el suelo, casi como si temiera romper algo delicado. Annie apretó el revólver con más fuerza. Su padre siempre decía, no pienses, dispara, o pensarás demasiado tarde. Ella se lo repitió una y otra vez, intentando reunir el valor para actuar. Entonces escuchó una voz. Era grave y pausada, y aunque no entendía las palabras, el tono transmitía una serenidad inquietante. El gigante hablaba solo, o tal vez se dirigía a Sara, en un idioma desconocido que sonaba como el viento entre las montañas. Las llamas iluminaban su silueta, y por un instante, Annie no vio a un monstruo, sino a un hombre cansado, cargando con un peso invisible. Dispara, acaba con él, sálvala. La voz en su cabeza era insistente, pero sus dedos se negaban a obedecer. Algo no estaba bien, algo en esa escena no encajaba con las historias de villanos que su mente había construido. Un sonido repentino la sacó de su trance. Sara se movió de nuevo, esta vez levantando la cabeza y mirando directamente hacia el lugar donde Annie estaba escondida. Sus labios temblaron, y de ellos escapó un susurro casi imperceptible. No, no dispares. Annie se congeló. El mensaje era claro, y no estaba dirigido al gigante, era para ella. El aire se volvió pesado, y por primera vez desde que lo vio, Annie sintió una duda que helaba más que el miedo. ¿Y si el verdadero monstruo no era el que tenía delante? El fuego lanzaba sombras largas sobre la arena, mientras Annie seguía escondida, con el revólver en la mano y los músculos tensos como cuerdas. El gigante permanecía inmóvil junto a las llamas, su respiración profunda y constante. Sara, apenas visible fuera del saco, levantó la cabeza con esfuerzo. Sus labios temblaron cuando susurró, «No, no dispares». El corazón de Annie dio un vuelco. La súplica no era para el gigante, sino para ella. El aire se volvió pesado, y por primera vez desde que lo vio, Annie sintió una duda que helaba más que el miedo. ¿Y si el verdadero monstruo no era el que tenía delante? El fuego lanzaba sombras largas sobre la arena, mientras Annie seguía escondida, con el revólver en la mano y los músculos tensos como cuerdas. El gigante permanecía inmóvil junto a las llamas, su respiración profunda y constante. Sara, apenas visible fuera del saco, levantó la cabeza con esfuerzo. Sus labios temblaron cuando susurró, «No, dispares». El corazón de Annie dio un vuelco. La súplica no era para el gigante, sino para ella. Entonces, la voz grave del hombre rompió el silencio. «No eres buena para ocultarte», dijo en un inglés imperfecto pero claro. Su tono no era amenazante, sonaba cansado, como alguien que había visto demasiado. Annie sintió un escalofrío, apuntó con más firmeza, pero sus dedos temblaban. «¿Qué quieres de ella?», preguntó casi sin voz. Él la miró sin apartar la vista del fuego. «Quiero que viva, nada más». Sara, con las fuerzas que le quedaban, añadió, «Me salvó, no me devuelvas». Las palabras eran suaves, pero cayeron sobre Annie como un peso imposible. El gigante, Takoda, no parecía un cazador. Había algo en su mirada, una tristeza contenida que confundía más que cualquier amenaza. Annie bajó el arma apenas un poco. Quizá la verdad no era la que ella esperaba. La noche se extendía como un manto interminable sobre el desierto, y el aire frío comenzaba a morder la piel. Annie permanecía de pie, con los dedos aún apoyados en el revólver, pero su mirada ya no estaba llena de ira.
Frente a ella, Takoda, enorme y silencioso, observaba las brasas que se apagaban poco a poco. Sara dormía apoyada en un costado del saco, sus rasgos relajados, aunque aún había una sombra de temor en su respiración entrecortada. Annie sentía que el peso del momento la aplastaba. La decisión era tan clara como imposible. Confiar en el gigante y abandonar los prejuicios que había llevado en el corazón, o actuar como le dictaba el miedo y acabar con una vida que tal vez no merecía ser tomada. Takoda rompió el silencio con una voz baja y áspera. No puedo protegerlas para siempre. Mi pueblo me espera, y a veces un hombre debe elegir entre el deber y lo correcto. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una verdad que Annie no podía ignorar. Él no era el enemigo que su mente había pintado. Era un hombre marcado por las heridas de un mundo salvaje, haciendo lo que podía para salvar aunque fuera a una sola alma. Annie respiró hondo y guardó el arma en su funda. La tensión en sus hombros se aflojó, pero su mirada seguía firme. «Entonces yo la protegeré», dijo con voz serena, casi sorprendida de oír sus propias palabras. Takoda asintió levemente. En sus ojos oscuros brilló algo parecido a un respeto silencioso. Se levantó, su silueta imponiendo aún más bajo la luz de la luna, y echó un último vistazo a Sara. «Ella tiene fuerza, pero necesitará la tuya», dijo antes de girarse hacia la llanura, su figura alejándose entre sombras y polvo. Annie lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la oscuridad. La sensación de peligro se había ido, reemplazada por un vacío extraño y un calor extraño en el pecho. La certeza de que acababa de tomar la decisión más difícil de su vida. Sara se removió en el saco y murmuró algo apenas audible. «Gracias». Annie se acercó y se arrodilló junto a ella. «Descansa. Mañana empezamos de nuevo». El desierto guardó su silencio mientras la luna iluminaba las dos figuras junto al fuego moribundo. Por primera vez en días, Annie sintió que, aunque el camino sería duro, no estaría sola.